Otro de los pedidos públicos que ha realizado el presidente del Comité Pro Santa Cruz en este cabildo que se ha llevado a cabo la jornada de este viernes a los pies del Cristo Redentor. El presidente del Comité Cívico, ante esta multitudinaria concentración, ha dicho que le pide al gobierno del presidente Luis Arce Catacora se le inicie un proceso penal a Evo Morales por las muertes en el Hotel Las Américas. Se debe dar la máxima condena, dijo al expresidente, y no puede quedar en la impunidad lo sucedido durante su gestión. Vamos a escucharlo. Días atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución condenatoria en contra de Evo Morales Jaime. De manera internacional y vinculante, se reconoce que lo ocurrido en el Hotel Las Américas no fue más que un acto criminal. Una ejecución extrajudicial, concebida, planificada y ordenada por Evo Morales para desvirtuar la lucha de las autonomías y perpetuarse en el poder. Es por eso que hoy le exigimos que inmediatamente se le inicie un proceso penal por asesinato, por el delito de lesa humanidad, y se le condene con la pena máxima de cárcel. No podemos tener sueltos divagando por nuestra patria. La impunidad es inaceptable. Es otro de los pedidos del presidente del Comité Pro Santa Cruz que ha sido aprobado en este cabildo que se ha llevado a cabo la jornada de este viernes en el Cristo Redentor. Vamos a ir ahora a conocer la opinión de la senadora Senta Rec. Me imagino que usted ha estado en el cabildo, ha escuchado a don Rómulo Calvo, se pide enjuiciar a Evo Morales por este tema del operativo en el Hotel Las Américas. Buenas noches, senadora. Buenas noches, saludos a su audiencia y también al senador William Torres. Bueno, mire, este es un tema de larga data, ¿no? Y se ha planteado muchas veces que se genere un juicio con respecto a una masacre que ocurrió en el Hotel Las Américas. Particularmente cuando yo estuve como senadora en la gestión 2010-2015, en reiteradas ocasiones hicimos gestiones para investigar convenientemente los hechos ocurridos en abril, el 16 de abril del 2009 en el Hotel Las Américas, donde se acribillaron ciudadanos sin explicación alguna y bueno, se dijo que habría habido fuego cruzado, cuando en realidad después las pericias balísticas mostraban que no había sido así. Bueno, este tema ha sido llevado, a pesar de nuestras gestiones, con el senador Pinto, con la misma Yanine Áñez, que entonces era senadora. Hoy día estaba revisando un expediente grandísimo, donde nosotros denunciábamos permanentemente esta situación, porque habían presos políticos, hubo una persecución política muy grave en Santa Cruz de la Sierra, por este mal llamado caso terrorismo, y nadie se libraba, ¿no? Porque hasta yo fui sindicada como financiadora del terrorismo, o sea, había que andar con el testamento debajo del brazo. El fiscal Sosa públicamente me sindicó en varias ocasiones, y bueno, y uno sabía que acá no habían pruebas que valgan, que a simple sindicación uno podía entrar a ser parte de este caso que aterrorizó a nuestra sociedad. Yo lo he vivido en carnes propias, he estado en la línea de fuego cruzado, y esta es una situación que se tiene que esclarecer finalmente en Bolivia. Sabemos que ha habido un informe, por eso le digo, tengo un amplio expediente. En aquel momento había un observatorio de la CIDH en Bolivia bajo la presencia de Racicov, y a él lo visitamos en innumerables reuniones para explicarle que era necesario esclarecer, hacer quizás una comisión de la verdad, pero bueno, hemos vivido bajo esta presión permanente en Bolivia y una situación política muy crítica con presos políticos que se suman y de un estado de intranquilidad.
Ahora sabemos que llegó un informe de la CIDH en diciembre, que la CIDH le remitió al presidente Arce Catacora, como se estila, para decirle que va a haber un fallo. Lógicamente que ese informe tendría que ser confidencial hasta que el gobierno, tendría que haber sido, hasta que el gobierno tome sus acciones y hasta que el gobierno decida y defina qué podía hacer, cómo lo va a encarar el tema. Primero, la CIDH es cauta, así es como opera, le da la posibilidad que los gobiernos vean la forma de generar una restitución de los daños sociales, jurídicos, personales que se han ocasionado. Y ahí es donde yo veo que el gobierno de Bolivia, por alguna razón, dejó que se filtre el informe, porque la verdad que tiene que haber salido de esferas del gobierno. No digo que lo hizo el presidente Arce Catacora, yo no puedo entrar en una sindicación de esa naturaleza, pero alguien lo filtró. Y esta filtración ha hecho que el tema, lógicamente, quizás se adelante en la palestra pública antes que el gobierno tome una decisión. Pero el presidente Arce Catacora necesariamente tiene que tomar una definición y cartas en el asunto, cómo lo va a encarar el tema, porque caso contrario, estoy hablando así de manera muy técnica del mecanismo como actúa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo va a remitir a la Corte Penal Internacional. Si el gobierno de Bolivia, en un plazo prudencial, no toma una decisión de cómo va a encarar este tema, porque ya hay una recomendación, bueno, no lo puede ignorar eternamente, y la sociedad no se puede mantener tampoco bajo la ignorancia de esta conclusión a la que ha llegado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si no resuelve el gobierno, si no encara, se va a mandar a la Corte Penal Internacional. Y allí sí, el juicio ya toma otras características, porque ya no es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la Corte Penal Internacional. Estoy hablando del mecanismo que normalmente ocurre, así ocurre técnicamente. Entonces ahí ya puede ser que exista la posibilidad de que se le dé una penalización, un fallo. En realidad, la Corte lo que da también es un fallo, y en el fallo también genera medidas disciplinarias, y cuáles van a ser las medidas no lo podemos prever, tampoco uno puede vaticinar ni hablar a nombre de los organismos internacionales. Este es un tema donde está ya en juego organismos de derechos humanos a nivel internacional con los que Bolivia mantiene un convenio y que tienen que tomar una definición. En otro orden de cosas, para mí, existe también en el momento actual un problema que es toda esta persecución de nuevo, porque en cuanto toma el gobierno el presidente Arce Catacora, se instala de nuevo otro tema similar, que es el tema de supuesto golpe de Estado.